Ya les di datos experimentales. No, solo nos dio, bueno, solo estábamos calculando los volúmenes. Ok. A ver, comparto pantalla. Entonces, estamos en la tabla de datos experimentales. La primera es cuántos mililitros de metanol. Es el componente 1. A ver. Mililitros. Del 1. Es que si no, no me permite. A ver. Bueno, primero las concentraciones. ¿Cuántas soluciones son? 11. Y las concentraciones son del componente 1, que es el metanol, es 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Ok. Ahora, la fracción mol del otro componente, que es el isopropanol, es la diferencia 1. Y por lo tanto, las concentraciones del isopropanol, que es el componente 2, son estas. Ahora, el 1 es el metanol. Para la solución primera, que es puro, como no tiene metanol, es puro isopropanol, pues serán 60 mililitros, perdón, serían 0 de metanol, 0 mililitros. ¿Me van diciendo, por favor, las cantidades de metanol para cada una de las soluciones? 3.3. ¿Mande? 3.3. 3.3. La que sigue. 7. 7. La que sigue. 11.1. 15.7. 20.8. 26.6. ¿Cuánto? 26.6.
33.2. 40.8. Sí, 49.6. Y 60. 60. Ok. Ahora, los mililitros de isopropanol, que es el componente 2, serían 60. Adelante. 56.7. 53. 53. 48.9. 44.3. 39.2. 33.4. 26.8. 19.2. 10.4. 10. 10.4. No oigo bien. 10.4. Y 0. En la tabla de datos experimentales de su práctica, ¿qué columna sigue? Mililitros de metanol. Bueno, mililitros de isopropanol, fracción mol, ¿qué sigue? Sigue el índice de refracción, bueno, ETA. Ok. A ver, índice de refracción. A ver, la tabla de datos experimentales no se las mandé por correo. No.
A ver, por favor, se las acabo de enviar por el grupo de WhatsApp. ¿Me dicen si les llegó? Sí, ya yo. Ok. Entonces, la columna que sigue es la índice de refracción. O sea, ya de física sabemos que el rayo de luz, un rayo de luz viaja en línea recta, pero cuando pasa de un medio con una cierta densidad a otro que tiene una densidad diferente, sufre una desviación, se refracta, como se dice en física. Entonces, el índice de refracción es una medida de esa desviación. El metanol tiene una cierta densidad. Por lo tanto, el rayo de luz, al atravesarlo, sufre una desviación. El isopropanol es otra sustancia, tiene otra densidad y por lo tanto su refracción es diferente. Como tenemos soluciones de metanol e isopropanol que varían en concentración, pues obviamente cada solución va a tener una refracción diferente y por lo tanto su índice de refracción va a ser diferente. A ver, por favor, fueran tan amables de dictarme los índices de refracción partiendo de los datos experimentales que les acabo de enviar. Sí, nosotros dictamos. A ver, permíteme. A ver, el índice de refracción se representa con la letra Y. A ver, ¿me los dictas, por favor? Es 1.37. ¿37 qué? 51. Como que nos está fallando el internet. Sí, profe. 1.37 ¿qué? 51. Uno punto 3701. Es 1.3739, ¿no? Sí, estábamos viendo la otra, creo. 37, 39. Sí, 39. La que sigue. 1.3702. 1.3678. 1.3631. 1.3591. 1.3547. 1.3424. 1.3359. Y 1.3269. ¿Ya son todos? Sí. A ver, los contamos.
Vemos que hace falta uno. ¿Cuál hace falta? El de metanol puro. A ver, vean la tabla que les mandé. Ah, el primero, profe. Ah, no, olvídalo. Estoy viendo el otro. Es que en la imagen que nos mandó, el valor de X1 se salta de 0.6 a 0.8 y pues falta ese valor de 0.7 y pues todo lo demás. Ok, falta el valor de 0.7. ¿Por qué falta el valor de 0.7? Porque esta tabla que les estoy enviando es una tabla de datos experimentales reales de un grupo del semestre pasado. Entonces, como hicieron mal el cálculo de los volúmenes de solución que iban a mezclar, pues obviamente estuvo mal preparada esa solución y los valores que daba pues no correspondían. Por eso se eliminó la solución 0.7 y por eso hace falta. Entonces, eliminamos 7, entonces no van a ser 11 soluciones, sino solamente 10 y borramos la 0.7 porque estuvo mal preparada. Entonces 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Ok, esta solución 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ok, entonces, ¿ya está entendido por qué hace falta? Sí. Sí, profe. Bueno, guardamos el archivo. Ok. Ahora, les envié unos videos de la práctica 3. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. En el mensaje puso que eran de la 2. Ah, ¿no les envié los de la 3? No, sí son de las dos nada más. Ok, bueno, les voy a enviar los de la 3. ¿O qué me equivocaría y le puse? No, fueron de la 2 los que les envié. No.
Ok, ya se los envié. Vamos a ver el primero. ¿Ya les llegaron? Sí, maestro, ya llegaron. Maestro. Sí, profe, ya nos llegaron 2 videos. A ver, estamos viendo el primero. ¿Sí lo están viendo? Sí. A ver, por favor. A ver, a ver, aquí están las soluciones preparadas. Una vez que tenemos los volúmenes, usando las buretas, pues ahí medimos los volúmenes calculados y se colocan en estos frascos de 100 mililitros y ahí están las soluciones. A ver, aquí vemos el aparatito
el aparato llamado refractómetro, utilizando goteros limpios. Tomamos una muestra de cada solución, la ponemos en el refractómetro en unos prismas y leemos el índice de refracción. Se limpian y se coloca la muestra que va en el gotero, menos de 1 mililitro. Se cierra, el foco genera el haz de luz, se ve por el ocular, se ajusta y se lee el índice de refracción, en este caso 1.3425. ¿Sí se entendió? Sí, sí. Okay. Supongo que algunos en la vocacional, sobre todo, ya lo habían utilizado. ¿Alguno de ustedes ha utilizado el refractómetro? Sí, yo ya lo he utilizado. ¿Mande? Sí, Sí. ya lo he utilizado. Ok. Bueno, entonces, midiendo el índice de refracción de cada solución, ahí se obtuvieron la tabla que les tenemos aquí. A ver, por favor, vamos a hacer una gráfica de cómo cambia el índice de refracción con la composición de la muestra. Ahí tenemos la gráfica de cómo va cambiando el índice de refracción para cada solución. Una gráfica semejante hicimos en la práctica 2, pero ahí lo que graficamos era volumen contra concentración del componente 1. Aquí estamos hablando de otra propiedad, es el volumen. Pero todo lo que aprendimos allá, pues es válido acá. Por ejemplo, vemos que la gráfica nos da una curva, lo cual nos indica que la solución no es ideal. Si es ideal, si fuera ideal, acuérdense que ¿cómo va a ser la gráfica? Si fuera ideal. Una línea recta. Una línea recta. Entonces, el índice de refracción de la solución, si fuera ideal, sus índices debían de ser estos. X1 por el índice del 1, es 1.3269. Más
fracción mol del segundo componente por el índice de refracción del segundo componente, que es el isopropanol, y cuyo índice es 1,37. Bien. A ver. Graficamos aquí el índice de refracción ideal. Y como ya habíamos visto, es una línea, como ya sabemos, es una línea recta. Pregunta. Vemos que entre el índice de refracción real, que es el rojo, y el ideal, que es azul, hay una diferencia. ¿Cómo se llamará esa diferencia? Jóvenes, contéstenme. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en la práctica 2, solo que allá la propiedad era el volumen. Aquí es el índice de refracción. ¿Cómo era la gráfica del volumen real contra la concentración del componente 1 en la práctica 2? ¿Cómo era la gráfica? ¿Me contestan? Un tipo parábola, más o menos así. No, la que era tipo parábola era el cambio de volumen. Ah, sí, cierto, sí. Pero el volumen contra la concentración, ¿qué figura geométrica nos daba? Pues una Era parecida. curva. Y la gráfica del volumen ideal contra la concentración, pues es una línea recta. Es lo mismísimo que acá. Por eso la termodinámica es tan simple. Porque como se comporta un sistema, de manera similar se comporta el otro. No tengo que aprender tantas cosas. Entonces, pregunto, aquí estamos viendo también el índice de refracción real contra la concentración del componente 1 es una curva. El índice de refracción de la solución, si fuera ideal, contra la concentración del componente 1 nos da una recta. Entre ellos hay una diferencia. ¿Cómo se llama esa diferencia? ¿No es la fase vapor del componente? No, aquí no estamos de vapores todavía. Estamos hablando de las soluciones líquidas. ¿Cómo le llamábamos a la diferencia entre el volumen real menos el ideal en la práctica 2? El cambio del volumen de mezclado. Cambio de volumen de mezclado. Allá era el volumen. Ahora aquí, la diferencia entre el índice real menos el índice ideal, ¿cómo le llamaremos? Pues el cambio de índice de mezclado. Claro que sí.
cambio de índice de refracción de mezclado. Ya lo representábamos con delta V. Aquí lo representaremos con delta nu. Y será igual a ¿qué? Estamos haciendo lo mismísimo que la Hola. práctica 2. En este Pues sería al igual a índice N de menos refracción inicial. real ya se conectaron. Sí. A ver, si graficamos el índice de refracción, si graficamos el cambio de índice de refracción de mezclado contra la concentración del componente 1, ¿qué gráfico nos dará? ¿Una curva? Sí, una curva, pero ¿de qué tipo de curva? Sería para ¿no? Una parábola. Ahí está la parábola. Ahora, ¿cuál será la ecuación de esa parábola? La ecuación que nos representa esa parábola. No es la expansión de que vimos la de Redlich. Exacto. Será la expansión de Redlich-Kister. Por lo tanto, ¿cuántas constantes tiene la expansión de Redlich-Kister? 3. 3. Entonces ya vimos las ecuaciones en la práctica 2 para obtener las constantes A, B y C para ajustar los datos por mínimos cuadrados a la expansión de Redlich-Kister. Vamos a hacerlo. Como ya lo hicimos en la práctica 2, ya nada más copiamos lo que hicimos.
ahí está. ¿A qué le llamamos YI aquí? A nuestro delta N. Al cambio de índice de refracción de mezclado. Hacemos la corrección. Vemos que ahora la parábola tiene la concavidad hacia abajo, por lo tanto, tiene que tener una A positiva. Estamos haciendo lo mismo de la práctica 2. Y ahí tenemos el valor de las constantes A, B y C. Comprobamos que los valores de A, B y C sean correctos. ¿Cómo lo hacemos? Pues graficamos otra vez, ¿no? Graficamos En este caso, otra lo restado vez. versus lo que teníamos. Claro que sí. Copiamos la gráfica experimental. Y ponemos la ecuación del cambio de índice de refracción ajustado que será por A, pero A vale más B. B vale 0,051. Por X1 menos X2 más C vale bueno, esa expresión me da el cambio de índice de refracción de mezclado ya ajustado. Lo grafico para ver si en verdad reproduce la información experimental. Y vemos, ¿está bien el ajuste? Sí, sí se forma la palabra. Ok, entonces, como ya sabemos que es correcto nuestros valores de A, B y C, ya podemos eliminar esta gráfica porque ya estamos seguros o seguras de que el ajuste es correcto. Estamos, si se dan cuenta, estamos repitiendo lo de la práctica 2. ¿Sí se dan cuenta? Sí, exactamente lo mismo. Ok. A ver, entonces, como ya conocemos
A ver, damos con que el cambio de índice de refracción es igual al índice real menos el índice ideal. Como ya tenemos la ecuación para calcular el índice de refracción ideal y ya conocemos la ecuación del cambio de índice de refracción de mezclado, ya podemos obtener la ecuación del índice de refracción de cada una de las soluciones. Lo hacemos. El índice de refracción de cada una de las soluciones va a ser igual que la práctica 2. El índice real va a ser igual al índice ideal que es este, valor, esta. Esto es el índice. No lo copié bien. Bueno. No lo copié bien. Control C. Control V. ¿Qué pasó? ¿Por qué no Ay, Dios. ¿Qué estoy haciendo? A ver, por favor. A ver si ahora sí. Control C. Control V. No me respeta. ¿Quién sabe qué tiene esta máquina? A ver, me lo copian y me lo dictan, por favor. 1.3269 por X1 más 1.3751 por X2. Sí, profe. ¿Me lo dictan? X1 Ajá. por 1.3269. 32, ¿qué? Por 1.3269. Por X1 69 más más X2 por 1.3751. 1.3751 por X2. Profe, es 1.3279. Digo, 69 en X1. Es ¿Mande? 6. Es 1.3269. 69. Ok. Ese es el índice de refracción ideal. Más el cambio de índice de refracción de mezclado, que es todo esto. Ok. A esta ecuación se le llama ecuación de la curva ahí está. Se le llama ecuación de la curva de equilibración.
Y su gráfica, vamos a hacer su gráfica. Se llama curva de calibración. Ok. A ver, una pregunta. ¿Qué variables relaciona la curva de calibración? Las fracciones de cada componente ¿Con quién? con su índice, vaya así, total. Índice de Reflexión. refracción. O sea, lo que teníamos antes como una curva experimental, y obviamente como es experimental había errores, esos errores ya los minimizamos porque ajustamos por mínimos cuadrados. Y esa gráfica ahora la tenemos ya en forma de ecuación. Por lo tanto, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Bueno, la tabla de datos experimentales es el punto 1 de nuestros cálculos. ¿Cuál es el punto 2? Las gráficas que acaba de hacer. Pero ¿cómo dice ahí su manual? ¿Me lo leen, por favor? ¿Qué dice? Primer punto, ¿qué dice? El primero dice, como consecuencia del desarrollo de la práctica, presentar la tabla de datos experimentales. Ya está, punto 1. ¿Qué más? Váyanme diciendo lo que dice. Punto 2, con los datos de índice de refracción y fracción mol del metasolución, haga las gráficas de índice de refracción versus X1 y el cambio del índice de refracción versus X1, determinar la expresión de la curva de calibración, n es igual a función de X1, ajustando los datos No, nada cambio más el del punto índice de 2. refracción. Nada más el punto 2. Sí, es el 2, ¿no? A ver, Sí, ese otro. todo eso lo dice el 2. ¿Eso es el 2? Sí, todo eso. Entonces, dice, gráficas de índice de refracción versus X1, índice de refracción ideal versus X1 y cambio de índice de refracción de mezclado versus X1. Ahí están las gráficas, solo hay que darles presentación. ¿Qué más sigue? En el mismo punto dice determinar la expresión de la curva de calibración, Ok. ajustando los datos. A ver.
obtención de la curva de calibración, vamos a decir que ese es el punto 2.2 y aquí que sea el 2.1. Aquí es y finalmente lo que se quería, que es la ecuación de calibración y su gráfica. Y como es el objetivo, pues lo resaltamos. Ya es todo la práctica, lo del punto 2. ¿Ya es todo, jóvenes? Sí, ya es todo. Ok, ¿qué punto sigue? El 3, determinar la fracción mol del metanol en la fase de vapor mediante el análisis de las muestras de condensado, haciendo uso de la expresión de la curva de calibración. Ok, ¿qué más? Bueno, eso es todo el 3. El 4 dice elaborar el diagrama de fases. No se han saltado nada de los puntos de la práctica 3. No. 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 Bueno, entonces por ahí hagan una corrección y ponen determinación de las temperaturas de burbuja de cada solución. Una vez que después del punto 2, que es obtener la ecuación de la curva de calibración, que ya la tenemos, pongan obtención de la temperatura de burbuja, obtención experimental de la temperatura de burbuja de cada solución. A ver, vemos el otro video.
Sí, ¿sí lo están viendo? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, a ver, lo explico así en palabras. Aquí tenemos las soluciones de metanol e isopropanol. Entonces, vamos a tomarlas una por una. Tomamos una, el orden no importa. Lo vamos a poner, se muestra, es un matraz, ¿sí? Es el mismo equipo que usamos para la práctica 1, pero aquí no vamos a, bueno, ahorita, y lo vamos a poner la solución en el matraz, está sobre la parrilla de calentamiento, con su agitador magnético, vamos a dar calor con la parrilla hasta que hierva. Ya que está hirviendo, vemos la temperatura a la que hierva y esa será la temperatura de burbuja. Desmontamos el equipo, ponemos la bala magnética que es el agitador, ponemos la solución, ponemos el termómetro, encendemos la parrilla y el agitador, como lo hicimos en la práctica 1, y ahí vemos el termómetro digitando 29.1 porque la parrilla ya estaba un poco caliente. Repito, el termómetro digital marca dos temperaturas. La que está arriba es la temperatura del medio ambiente y la que está abajo es la que marca el sensor. Por eso ven dos. Permítame 2 minutitos. Sí, maestro. Mientras, vean el video siguiente.
A ver, ya la solución ya se calentó, está hirviendo. Los vapores se condensan en el condensador. La temperatura de 68 es constante. Tomamos un tubo de ensayo y lo etiquetamos con la concentración de la solución. Y tomamos una muestra del condensado. Para que sea condensado bueno, no le hacemos caso, sino que lo devolvemos. Ya tiene que la solución está hirviendo. Y ahora sí tomamos una muestra de condensado. Como está caliente, lo tapamos y lo ponemos en un vaso de agua para que vuelva a la temperatura ambiente. ¿Se entendió el video, jóvenes? Sí, profe. Eso se hace con cada solución, ¿verdad? Esto se hace con cada solución. Cada solución se pone a hervir hasta que la temperatura sea constante. En ese momento se toma la muestra de condensado en un tubo de ensayo. Bueno, con lo que se obtuvo, los datos que se obtuvieron, los ponemos en la tabla de datos experimentales. Entonces, a cada solución se puso a hervir y esa sería su temperatura llamada de burbuja. Me dictan los valores de las temperaturas que se obtuvieron de la tabla que les envié. La primera es 77.
75, 74, 74, sí. Luego 72, 70, 68.5, luego 66, ¿cuánto? 66, 61, 59 y 57. Bueno, ahí están las temperaturas de burbuja de cada solución. Ya que las muestras de condensado que están en los tubos de ensayo estaban a temperatura ambiente, usando el refractómetro, se les midió su índice de refracción. Entonces, índice de refracción del condensado ay Dios. ¿Me dictan los valores? Por favor, me dictan los valores. 1.3746, 37, 40, 46, 1.3701, 1.3658, me siguen dando valores. 1.3603, 36, 03, 1.3550, 1.39, no, 34.96, perdón. 1.3417, 1.3354,
1.3303 y 1.3271. Bueno. ¿Hasta aquí se va entendiendo todo, muchachos? Sí, profe. Bueno, a ver, entonces, cada solución, como su concentración de cada componente es diferente, pues cada una de ellas tiene una temperatura de ebullición diferente llamada temperatura de burbuja. Y aquí están los valores. Nuevamente les repito que estos valores no son inventados, sino que son producto del trabajo de un grupo de compañeros suyos. Entonces, a ver, ahora, hace ratito vimos que ya teníamos la ecuación de la curva de calibración. Aquí está. Vemos que la curva de calibración relaciona el índice de refracción de la solución con su concentración del componente 1, de tal manera que cada solución tiene su correspondiente índice de refracción y al revés también. Cada índice de refracción tiene su concentración. Tomamos los condensados, tomamos muestras de condensado y les medimos el índice de refracción y ya ahí están anotados en la tabla. Ahora, como ya tenemos el índice de refracción del condensado, pregunta, ¿podemos saber qué composición tiene? Repito, esta curva de calibración relaciona el índice de refracción con la composición. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Sí. Los demás, ¿sí es cierto lo que estoy diciendo? No oigo. Sí, profesor. Ok, de tal manera que como relaciona dos variables, índice de refracción contra fracción mol del componente 1, pero acuérdense que aunque sea del 1, conociendo el 1, conocemos el del 2, porque entre las dos suman 1. Entonces, si conocemos la composición, para cada composición, cada solución de una composición diferente, le medimos el índice y ahí está su gráfica y su ecuación. Ahora, si conocemos el índice de la solución, ¿podemos conocer su composición? Contéstenme. Sí. También, ¿no? Mande. Sí, también. También, si conocemos el índice de refracción de la solución, podemos conocer qué fracción mol tiene del componente 1 y del componente 2. Bueno, pues aquí tenemos
el índice de refracción, las soluciones que son la muestra de condensado. Da los mismos valores que los de las soluciones cuando se prepararon. Estos valores y estos son los mismos. No. Son muy semejantes, pero no. A ver, velos bien. Bueno, no son iguales. Por lo tanto, ¿eso a qué nos lleva? A pensar que la concentración que tienen de metanol y de isopropanol es la misma que las soluciones originales. No. No. Entonces, ¿cómo podemos saber qué concentración tiene cada condensado? Pues eso nos los va a dar la ecuación de la curva de calibración. ¿De acuerdo? Vamos, de la curva de calibración, conozco el índice de refracción del condensado, el que estoy señalando. ¿Puedo despejar X1 para saber qué concentración tiene? Contéstenme. Sí, pero también tendría que saber X2, ¿no? No lo conoce. Bueno, simplemente para que no tenga dos variables, en vez de X2 pongo que es 1 menos X1 y ya desapareció X2. Entonces sí se puede despegar. Sí se puede. Bueno, a ver, traten de hacerlo. Les envío lo que los envío por correo y como se conoce el índice de refracción del condensado, traten de averiguar cuál es su concentración. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Los demás, ¿sí se entendió? Sí. Sí, profe. Ok. Esto que hicimos, se los envió por correo. Sí, gracias. A ver, Aguilera de la Cruz, Presente. Mazán Aguilar, Presente. Álvarez Ávila, Castañeda Luna, Presente. Castañeda Luna, Presente. no está. Por favor, contesten. Sí, le está Cruz. respondiendo, profe. Cruz Pablo Gerardo. Cruz Pablo Gerardo. No está. Flores Morales. Mi compañera dijo que se le reinició la computadora y por eso salió, pero sí estaba. Ok. Flores Morales. Sí, ella. ¿Quién? Contesten. Flores Morales se le reinició su computadora, pero sí estaba, profe. ¿Y Cruz Pablo Gerardo? No, pues ese no sé. Ok. Le ponemos falta a Cruz Pablo Gerardo. López García Marco Polo. Falta. Martínez Rivera Diego. Martínez Rivera Diego. Falta. Meneses Ramírez Lorena. Meneses Ramírez Lorena. Profe, Mándale. Martínez Diego sí está. Es que tiene mal internet y se lo acaba de sacar la aplicación, pero me dijo que respondiera por él que sí está. Profe, yo también Ok, tuve a ver, problemas ya ve. con la aplicación. Soy ¿Mande? Flores Morales.
Flores Morales, sí, ya tienes asistencia. Ok, gracias. Meneses Ramírez, A mí sí me puesto escuchó. falta en este Presente. momento. Sí. A los que les he puesto falta en este momento es a Cruz Pablo y a López García Marco Polo. Meneses Ramírez Lorena, Presente. Pérez Bolde Rodríguez Gabriela, Presente, profe. Rojas Olvera Lisset, Presente. Sandoval Bedoya Jesús Alonso, Presente, profe. Velasco Pérez Marco Antonio, Presente, profe. Velasco. Vidal Mendoza Abraham, Presente, profesor. Martínez Álvarez Paola, Presente, profe. Morales Medina Kelly, Morales Medina Kelly, falta. Cruz Pérez José Fernando, Presente, profe. Cruz Pérez. Pineda Carmona Dante, Presente, profe. Sáenz Barajas Carla Paola. Presente, profe. Bueno, les envío lo que hicimos, hagan lo que está pendiente y continuamos después. Cuídense, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.